Muy buenas a todos y cada uno. Finalmente ha llegado el tema número 4, parte 2, que es la misa y distintos elementos que la conforman. Este es un tema de preparación y de formación a los padres del grupo de oración número 1, de ser familia. Y encontramos una definición muy completa de lo que es la misa. La misa es el sacramento de la caridad, sacado de Santo Tomás de Aquino. Es decir, ¿qué es la caridad? Es el don de amor de sí mismo. No hay mayor amor que el que dar la vida por los demás. Y Jesús nos dio su propia vida, la dio toda entera por nosotros. Es la revelación de un amor infinito, del amor de Dios para con los hombres. Y esta suma, este culmen del amor, está en el sacramento de la misa. En ciencias religiosas, cuando estudiábamos la palabra sacramento, veíamos que venía de la palabra sacro, sagrado, pero algo sagrado. No se puede decir de algo sagrado en sentido genérico. Es algo que tiene que partir de un elemento tangible. Y de lo tangible, de lo concreto, esto lleva a algo intangible, algo universal. Por lo tanto, sacramento terminábamos viendo que era un elemento que era utilizado como un símbolo. Por ejemplo, hablábamos de los símbolos, por ejemplo, el de la paloma, que significaba la paz, el del corazón, que significaba el amor. ¿Y cuál es el símbolo del sacramento de la Eucaristía? Es ese pan y es ese vino. Ahora bien, la distinción que caracteriza lo que es un símbolo es que llega un momento en que lo reemplaza, en que observando esa paloma nos penetramos, entramos en esa paloma o entramos en ese corazón y percibimos lo que es la paz, o percibimos por un momento determinado de intelección magistral, en este caso de don de Dios, entendemos que es el amor a través de ese símbolo de corazón. Entonces, significa atravesar, que es lo que vamos a intentar hacer en este humilde tema, atravesar ese símbolo de ese pan y de ese vino, atravesar lo tangible, como puede ser estos dos elementos de la naturaleza, y encontrarnos con este misterio del amor, de la caridad de Dios para con nosotros. Pues pedimos ayuda al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos confiamos en su fuerza y en su orientación. En un segundo lugar, tendremos que decir que hay unas prefiguras de lo que sería el sacramento de la Eucaristía, o sea, de ese pan y de ese vino. ¿Qué es una prefigura? Es aquello que Dios le dio a la humanidad antes de justamente instituir, como fue en ese Jueves Santo, que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía y dijo, haced esto, y haced esto durante todos los siglos, hasta que yo vuelva, que es la llamada parousia, cuando Jesús, la segunda gran vuelta, que no se sabe cuándo será, y simplemente tenemos que siempre vivir en el amor en el momento presente, sin miedos y sin angustias. Entonces, esa institución de la Eucaristía viene anunciada desde más de 5.000 años antes de Cristo, y que se instituyen en ese año, vamos a decir el año 33, justamente antes, minutos antes, horas antes de la pasión de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esas prefiguras? Que Dios Padre nos dio como manifestaciones máximas de amor a toda la humanidad, que eran anticipos del gran amor de la Eucaristía. Alguna de estas prefiguras milenarias entregadas por el Padre a la humanidad es la llamada flor de harina, esa forma típica hebrea contenida en ánforas, y también las ánforas que contenían, entre otras cosas, el aceite, con las cuales preparaban los panes típicos hebreos. Es así
que cuando Elías, siendo perseguido por los reyes malos, los sacerdotes malos, que en vez de poner el nombre de Dios en alto dentro del pueblo de Israel, lo que hacían era perseguir a los verdaderos profetas y era alabar a los falsos profetas, Elías, huyendo, se encuentra en la casa de la viuda de Sarepta y pide auxilio. Dios manda a este profeta donde esta pobre viuda. Dicen las escrituras que no le quedaba sino un pobre resto de la flor de harina y de aceite en las ánforas. Y sin embargo, ante este hombre hambriento, ella le ofrece todo lo que le queda y le dice: te voy a preparar lo último que me queda para ti, para mi hijo y para mí. Y después descansaremos, nos prepararemos para la muerte, porque ya no tenemos más nada que comer. Habían pasado 3 años de una ardua sequía que había sido predicha por el mismo Elías como castigo a toda la humanidad y en particular al pueblo de Israel por todas las maldades perpetradas contra los más inocentes. Es así que ella prepara este pan y se da cuenta que cuando lo prepara sigue saliendo aceite de las ánforas, sigue saliendo flor de harina y se da cuenta que no solamente prepara el pan primero, sino el pan segundo del segundo día, el pan tercero del tercer día y así consecutivamente por largo tiempo. Y es esa prefigura de la Eucaristía, en donde el amor de Dios a través de ese pan y de ese aceite se hace eterno. Es la gran multiplicación de los panes, inclusive antes de la venida de Jesús. De hecho, es prefigura de la resurrección, porque esta pobre mujer viuda, hay que ver lo que significa la viudez en el mundo de Israel, en donde se quedaba pues absolutamente sola, si no tenía hijos mayores para que la auxiliaran, prácticamente estaba condenada a la muerte, si no recibía algún tipo de auxilio, de caridad. Y su hijo era pequeño y además estaba enfermo. Este hijo muere. Y la mujer le dice a Elías: ¿cómo? ¿Cómo ha sucedido esto? Que yo te he dado todo lo que tengo, te he hospedado en mi casa y mira, ahí yace, arriba yace mi hijo muerto. Entonces Elías, como intermediario, esa era la labor de los profetas, como intermediario ante Dios, porque nadie podía ver a Dios, porque moriría en el acto. Además que a Dios no se le podía ver, pero me refiero porque es el Padre invisible, como dice Jesús, al Padre, a Dios nadie lo ha visto, pero el Hijo sí lo ha visto, porque viene de Dios, procede de Dios. Son las mismas palabras de Jesús. Entonces, este intermediario habla con Dios y le pide la resurrección de esta criatura, si estaba en la voluntad de Él. Este hombre sube, yacía el cuerpo en la cama, totalmente inerte, frío, y Él le da calor al niño. Y después de orar al Padre y de darle calor, transmitirle calor 3 veces, que es el símbolo de la Trinidad, cosa que para los judíos esto no es claro, ¿no? Pero se repite continuamente. Siempre escucharemos 3 veces, en 3 ocasiones, vino 3 veces o al tercer día. Pues aquí también encontramos que a la tercera vez que le transmitió el calor al niño, el niño resucitó, el niño volvió a la vida y dice las Sagradas Escrituras, bajó las escaleras con el pequeño en los brazos y se lo entregó a su madre. Entonces ya vemos este anticipo de lo que es la Eucaristía, lo vemos en este episodio de la viuda de Sarepta. Después hay otra prefigura, otro gran amor de Dios que se dona, se regala en lo máximo que puede durante todos los acontecimientos de la historia del pueblo de Israel, en donde están los panes de la proposición. Estos eran 12 panes que se colocaban delante de la arca de la alianza. Esta arca contenía los 10 mandamientos escritos con el mismo dedo de Dios en piedra
y se encontraban dentro de esta Arca de la Alianza. Nadie podía acceder a este lugar, solamente los sacerdotes, que eran los de las tribus de Leví. Solamente cualquier otra persona que se acercara moría en el acto. Y estos 12 panes, después de estar durante horas delante del Arca de la Alianza, eran comidos por estos sacerdotes, eran el alimento de los sacerdotes, pero porque también contenían el poder de Dios, porque habían estado en vigilia delante del arca. Por lo tanto, no solamente comían el alimento material, sino que también comían el alimento de Dios, que los purificaría y que los ayudaría en su misión como sacerdotes para custodiar esta Arca de la Alianza, que era tan rivalizada y que todos los pueblos querían robarla, porque veían cómo el pueblo de Israel era un pueblo que surgía, un pueblo exitoso, y era el más pequeño de todos los pueblos, y todo, hasta los paganos decían, vamos a robar el Arca de la Alianza. Entonces esta Arca de la Alianza era custodiada por estos sacerdotes. Pues podemos notar el paralelismo que hay en el pan de la Eucaristía. Está donde, como en una especie de arca, como en una cajita, y esa cajita está custodiada por los sacerdotes. Yo no puedo tener, ni tú ni el otro, tener en nuestra casa el pan del cielo. Tiene que ser custodiada y tiene que ser mantenida con unos cuidados propios y con una majestad propia. Y de ahí la orden sacerdotal en nuestros tiempos, que son quienes se encargan de custodiar este pan de vida. Tanto es así que cuando hay robos, actos vandálicos en las iglesias, de personas que tienen conocimiento porque forman parte de sectas malvadas, satanistas, a lo primero que van es a causar un desagravio, robándose las hostias para fines innombrables que no puedo describir, porque muchas veces cree más un satanista que ahí está verdaderamente Dios, que duele decirlo, que hasta un mismo católico. De ahí que no solamente los sacerdotes en nuestros tiempos deben ser los guardianes de la Eucaristía, sino también cada uno de nosotros en nuestras familias. Tenemos que guardar ese respeto que nos lleva a hacer adoración al Santísimo. Y la medida en que las personas vean que no solamente el sacerdote vigila y cuida y protege, sino que también nosotros como familias, en esa medida habrá menos ataques vandálicos a nuestra Eucaristía. Otra increíble prefigura o anticipo de amor es cuando todo el pueblo de Israel iba por el desierto de nuevo hacia la tierra prometida. Dios los había hecho salir con grandes proezas de Egipto, y en esos 40 años iban dirigidos por un gran fuego, un tornado de fuego, quien en la noche los dirigía y los iluminaba. Recordad cómo hacían para ellos poder seguir el camino de manera nocturna en un desierto. Era este anticipo de la Eucaristía, ese fuego de Dios que es la fuerza de Dios que ilumina a todo el pueblo, en este caso sería toda la humanidad, sale de esa Eucaristía, sale de esa cajita. En esa cajita, aunque no la vean nuestros ojos, la podemos recordar en el Antiguo Testamento como ese tornado que iba dirigiendo para que no cayeran en tentación, para que no cayeran en las trampas de los distintos pueblos del desierto, que querían aprovecharse de esta debilidad del pueblo de Israel y de raptar a sus hijos y de propinarles toda serie de maldades. Pues este fuego impedía que cayeran en estos peligros y además servía como recordatorio, como faro de luz para que no cayeran tampoco en los peligros morales, porque se sentían continuamente vistos por esta mirada de Dios. Otro anticipo de la Eucaristía es cuando caía el pan del cielo y servía de alimento a todo este pueblo durante 40 años de éxodo hacia esta nueva tierra que volvía Dios a ofrecer
a este pueblo rebelde, después que vivió y estuvo 400 años en Egipto como esclavos. Pues este pan del cielo o maná era aquel rocío de trigo como especie de algodón que se iba depositando sobre sus tiendas y sobre cada uno de los implementos en el exterior, que les permitía recogerlo cada mañana y con ellos amasar el pan. Otro anticipo era la carne caída del cielo en forma de codornices, como estas aves que revoloteaban por encima de este pueblo y los acompañaban en su camino. De repente se desplomaban y servía para alimentar y llenaban todo como jardines de césped para alimentar a este mismo pueblo. Otros teólogos dirán que los hebreos cazaban con flechas a estas aves que revoloteaban. Sea de una forma u otra, iban durante esos 40 años con ese pan y con esa carne que los acompañó durante 40 años e impidió que murieran. Como vemos, es un anticipo de Dios Padre, del Padre Eterno, el Padre Dios, que nos quiere decir: el que coma de esta carne no morirá para siempre, como lo dirá después Jesús. Es decir, si este pueblo no hubiera tenido estas codornices, este trigo para amasar el pan, hubieran muerto de inanición. Así en la vida no podemos vivir, no podemos caminar sin este alimento que viene del cielo, que es la Eucaristía propiamente en nuestro tiempo. Otro anticipo es en la misma historia del profeta Elías, que huía por las colinas de los enemigos, como ya dije, de los mismos sacerdotes falsos. Extenuado por la persecución, todavía faltaba mucho para que se encontrara con la viuda de Sarepta. Se entrega en manos de Dios y le dice: estoy siendo víctima del mismo castigo que has dejado caer sobre los malvados. Estoy a punto de morir, no tengo nada para alimentarme. Y bueno, se dispone, se prepara su alma para que llegue ese momento, el momento de la muerte. Y en eso aparecen unos pájaros que vienen del cielo y le traen, uno le trae el pan y el otro en un caso, en un recipiente, le trae el agua. Aquí vemos ese pan del cielo, como es la Eucaristía. Este es otro anticipo. Otra historia que me viene a la mente, otra historia bíblica importante, es también del mismo profeta Elías. Antes de que este profeta saliera huyendo, se enfrentó con los 400 sacerdotes falsos y les echó en cara cómo engañaban a todo el pueblo con sus astucias. Entonces decidieron probar quién era el verdadero sacerdote y quiénes eran los falsos. Para esto construyeron sendas parrillas. Una parrilla gigante representaría al profeta Elías y otra a los 400 profetas del pueblo de Israel. Y sobre cada una de estas parrillas colocaron decenas de animales sacrificados. El objetivo era colocar un material inflamable alrededor de estas parrillas y la que prendiera y alcanzara un fuego más grande, esa sería la parrilla propia del profeta de Dios. Pues así fue. Intentaron primero prender los profetas de Baal, así se llamaban, los profetas del pueblo de Israel que adoraban a Baal, es decir, no adoraban al Dios justo, como era el caso de Elías. Colocaron este material inflamable alrededor de esta parrilla, intentaron prenderla y no hubo forma. Después de horas y horas de intento, fracasaron. Entonces era ya el turno del profeta Elías. El profeta Elías, en lugar de colocar el mismo material inflamable, colocó litros de agua, que sabemos que más bien el agua lo que hace es apagar el fuego. Es decir, nada más contradictorio. Y sin embargo, una vez que terminó de colocar toda esta agua, cayó un rayo del cielo y se produjo un gran fuego que consumió
toda esta carne que había encima de la parrilla, demostrando quién era el verdadero sacerdote. Pues bien, este es un anticipo también de la Eucaristía. ¿Cuántas veces hoy vemos tantísimas sectas que nos hablan y nos llaman, nos convocan a que vayamos a esa iglesia? Aquí está Dios, nos dicen. Y cuando los católicos incautamente nos vamos a estas reuniones, preguntamos, bueno, ¿y dónde está Dios? Y nos contestan, está aquí, abres la ventana y contemplando la naturaleza, el sol, la luna y las estrellas, ahí está Dios. Y tú dices, pero para esto me has invitado cuando yo puedo contemplar las estrellas y la Vía Láctea desde mi propio hogar. O preguntamos, bueno, ¿dónde está Dios? Ah, está aquí en la palabra. Sí, pero si nosotros no solo tenemos la palabra, sino que además los católicos tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo, hecho real, hecho presencia. Entonces, muchas veces un poco tarde nos damos cuenta, nos percatamos del fraude. Y este fraude consiste en que nos retrotraen, nos conducen a la parrilla de Elías, nos conducen a la viuda de Sarepta o nos conducen a la turba de fuego, pero ahí no está Dios. Eso eran antípodas, eran anticipos de lo que vendría. Eso no es lo que vendría. Esos son anticipos. Por lo tanto, es como si nos llevaran a el mundo judío, pero sin ser judíos, porque inclusive para el mundo judío, aunque no hayan aceptado a Jesucristo, ellos siguen esperando al Mesías. Ellos saben y están conscientes que su espiritualidad no queda completada hasta que no arribe el Mesías. En cambio, en estas sectas, aparte de robarnos la presencia de Cristo, nos hacen creer que el todo es esa palabra, que el todo es ese fuego. Es decir, nos engañan, haciéndonos creer que el todo es una parte, cuando hemos ya recibido el todo, que es ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Y finalmente, otro gran anticipo es, como dice las Sagradas Escrituras, la doncella está encinta, está esperando al Mesías. Como decía Isaías, raza de víboras, no os daré ningún otro signo ni ninguna otra prueba, sino esta. Cuando una virgen esté encinta, habrá llegado el momento. ¿Y cuál momento es? El momento de la Eucaristía, de que el pan se vuelve carne y sangre de Cristo. Y es que, como dice María de Ligorio, el santo, el grande español, que es imposible que una virgen, que la virgen dé a luz a un niño. Y ese imposible solamente lo puede lograr Dios. Y tan es así que la primera encarnación se convierte en el corazón de María. Cuando el ángel Gabriel le pregunta si ella quiere ser la madre de su Señor, ella piensa y todos los arcángeles y ángeles del cielo están temblando de emoción ante la expectativa de la respuesta de la Virgen. Y ella, tras unos minutos de meditación, dice, ¿cómo va a suceder esto si no conozco varón? Es decir, ella está consciente de que su virginidad la ha entregado y su pureza enteramente al Señor, que ella ha entregado su corazón a Dios enteramente virgen y puro, que viene acompañado de un cuerpo también puro, de una mente pura. ¿Y qué responde el ángel Gabriel? Justamente como has respondido. Así es que se encarnará el Hijo, a partir de tu pureza y de que justamente no conoces varón. El imposible se hará posible. Y María responde, pues hágase según tu voluntad. Es decir, no de cualquier modo, sino según se ha dicho, según la pureza de mi corazón entregada plenamente a Dios. Por lo tanto, nace Jesús en esa entrega de María de su pureza a Jesús. Y es después que entonces dice, continúa el arcángel,
Gabriel y dice: el Espíritu de Dios se pondrá sobre ti y engendrará a su Hijo. ¿Y qué mayor anticipo de la Eucaristía? En donde una y otra vez el sacerdote con sus manos puras sobre el pan consagrará y se generará el gran misterio, el de la transubstanciación, en donde Dios mismo, segunda persona de la Trinidad, Hijo de Dios, entrará en ese pan y ya no será pan, ya más no será pan, será el cuerpo y la sangre de Cristo. Como decíamos, se traspasará ese pan, como en ese símbolo que comentábamos al principio cuando hablábamos del símbolo de la paloma, el símbolo del corazón. Igual sucederá. Ya cada vez que vemos el pan, ya no vemos el pan. El pan que ha vivido la transubstanciación ya no es pan, ya es el cuerpo y la sangre de Cristo, ya es Cristo mismo. Hemos traspasado el velo y a través de ese símbolo hemos visto a Dios real y presente. Y como dicen los grandes teólogos, Jesús no se empaniza, no se une con ese pan. El pan pasa a otra naturaleza y quien reina es la esencia de Dios, la naturaleza divina. Por eso se dirá el sacerdote en voz alta: este es el sacramento de la fe. ¿Por qué? Porque aunque no vemos, creemos. Incluso es la creencia más difícil para el ser humano. Porque si decimos: a su derecha se encuentra de modo invisible su ángel de la guarda, ahí podremos creer o no creer, porque está invisible en nuestro lado derecho. O si decimos: en estos momentos la vía está siendo atravesada por unos leones, entonces usted podrá creer o no creer, podrá asomarse y verificar, y en ese momento habrá creído o no habrá creído en mis palabras con lo que yo dije. Pero es que en este caso, ¿por qué es sacramento de la fe? Porque en este caso estamos viendo el pan y decimos que es Dios, viendo el pan. Es como decir, viendo un vaso, yo decirle: este vaso es un león. O decirle, mostrándole una sandalia: esta sandalia es su ángel de la guarda. Es decir, es creer una contradicción. Y eso mismo sucede. Por eso es el sacramento de la fe, cuando el sacerdote, mostrando el pan, que en apariencia sigue siendo pan, lo sigue siendo ante nuestra vista, a pesar de eso, nos invita a creer con firmeza que allí está Dios. Es decir, nos invita como bautizados en el cuerpo y la sangre de Cristo, como personas vivas, piedras vivas del cuerpo de Cristo, que creamos lo que profesamos, que creamos en lo que hemos sido bautizados, que creamos para lo cual vivimos y existimos, que creamos y traspasemos ese pan, como explicaba en un principio con el símbolo de la paz y del corazón, traspasemos ese pan y nos encontremos con la verdad de Dios, que está ahí esperándonos con amor para entregarse plenamente y purificar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. De ahí la importancia que no vayamos contaminados, no vayamos impuros a recibir al todo puro. Porque volviendo al anticipo del que hablábamos de la Virgen María, cuando comentábamos que así como el Espíritu Santo se posó sobre María, engendrando al unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, dentro del vientre de María, porque justamente primero había nacido en ese sí de María, de su corazón y en su corazón, y que comentábamos que esto mismo sucede cada vez que el sacerdote con sus manos consagradas las coloca sobre el pan y allí entra por obra del Espíritu Santo la segunda persona de la Trinidad,
Pues, ¿esto por qué puede suceder? Esto sucede con el pan porque el pan es ácimo, el pan es puro, el pan no tiene ningún otro ingrediente. ¿Y cómo sucedió con María? Porque María es pura, libre de pecado. María tenía y tiene un corazón, un cuerpo y una mente inmaculada. Y de ahí que cada uno de nosotros no podamos recibir esta comunión con pecados. Y por eso Dios también nos dejó el sacramento de la confesión como única forma para poder presentarnos con un corazón sin mácula, sin pecado mortal, a recibir este cuerpo y esta sangre santa del Dios mismo. Y para concluir esta parte de los anticipos, como preámbulos de aquello que vendría, como fue el cuerpo y la sangre de Cristo con el sacramento de la Eucaristía, que es la misa, y de ahí que comenzamos a hablar acerca de la misa, todos estos anticipos a lo largo de 5.000 años antes de Cristo fueron preparando la misa, fueron preparando el sacramento de la Eucaristía hasta llegar a la Madonna, hasta llegar a la toda pura, a la Inmaculada, porque ¿cómo puede entrar el Hijo de Dios en un ser que es criatura como es María? María es una criatura, no es Dios. ¿Cómo puede entrar el Dios verdadero, puro, en una criatura que no sea pura? ¿Cómo puede unir el Dios invisible, su ser Dios, su ser divino? ¿Cómo puede unirse a una criatura, a una naturaleza humana que no sea pura, como es el caso de si la Virgen no hubiera sido pura? Imposible es la respuesta. Dios solo se podía encarnar en un alma inmaculada y en un cuerpo inmaculado, en una criatura inmaculada, porque Dios invisible, en la segunda persona de la Trinidad, que es su Hijo, adquiriría su corporeidad y adquiriría la naturaleza humana de esta criatura, de esta doncella. Por lo tanto, esta doncella debía ser plenamente pura, inmaculada, para ella poder prestar a su Creador que la creó. Vean qué belleza la de Dios, vean la belleza del comportamiento de Dios, para ella poder entregar a su Creador su propia naturaleza virginal, para que así su Creador, en la segunda persona de la Trinidad, en su Hijo, pudiera tomar de ella un cuerpo virgen, un corazón virgen, una sangre que circula, una sangre pura que va a comenzar a alimentar desde su seno, desde sus entrañas virginales, desde su útero, a el Hijo de Dios. Ya que al este Hijo divino solo ser generado por Dios, es decir, que en este hecho no haya respuesta, no haya habido intervención humana, es decir, la Virgen no se unió a un hombre para poder concebir en su seno al Hijo de Dios, sino fue plenamente una acción divina. Entonces, si este Hijo de Dios nacería del vientre de María sin acción de varón, porque la misma Virgen María lo dice, ¿cómo va a suceder esto si no conozco varón? Y como ya decíamos, San Gabriel confirma este hecho, justamente por esto concebirás, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, es solo hechura divina, pero tomando la carne, la sangre, el corazón de María. Esto significa que el ADN de Dios viene solo de María. No hubo interferencia por parte de hombre. Por lo tanto, los 46 cromosomas venían solo de los 23 pares de María. Entonces,
María se convierte en esa arca de la alianza, delante de la cual colocaban los 12 panes de la proposición. María se convierte en ese fuego que iba guiando y que iba anunciando ese vientre del cual llegaría Jesús. María se convierte en ese pájaro que sobrevolaba sobre la cabeza de Elías, diciéndole que no moriría, y trayéndole en su piquito el pan del cielo, trayéndole en su piquito el agua, el maná que viene de lo alto, el agua viva. María se convierte en esa brasa que recibe el rayo del cielo y que produce el gran fuego que trae calor a la tierra, venciendo, como dijimos en su momento, venciendo el profeta Elías. María se convierte en el anticipo de todos los anticipos, el último anticipo, el anterior a la llegada de el verdadero y único pan del cielo, como es Jesús. Por eso, cada vez que el sacerdote coloca las manos sobre ese pan, que en ese momento es pan, y se sucede el misterio de la transustanciación, que es que por venida del Espíritu Santo el pan deja de ser pan y es Jesús. Esto ocurre por medio de María, gracias al Espíritu Santo. Ahí se produce, invisiblemente no lo vemos, pero ahí se produce la configuración del vientre de María y nace Jesús como un rayo de luz que atraviesa el vientre inmaculado, y en las apariencias de ese pan y en las apariencias de ese vino está Dios mismo, el Dios que es el único y verdadero. Entonces, cada vez que vamos a misa se produce la Navidad. ¿La Navidad en dónde? ¿En dónde nace Jesús? Jesús nace en una cueva, en una gruta. ¿Y de qué o de quiénes estaba llena esa gruta? De animales, de suciedad, de oscuridad, de malos olores, de soledad, de abandono. ¿Y quiénes llegaron allí? Llegaron allí la Sagrada Familia, y con las manos tiernas de María, ella comenzó a limpiar esa cueva, a quitarle los malos olores. Entró la luz, porque desde el vientre de María se hizo luz en esa cueva. Los animales comenzaron a recobrar su verdadera dignidad, a dar calor a esa cueva. Comenzaron a limpiar la paja, a acomodarla, a ordenarla, a quitarle las telarañas, y comenzó a convertirse esa cueva sucia, comenzó a convertirse en el verdadero hogar. Y todo gracias a las manos de la Inmaculada, de la toda pura María. Así ocurre cuando el sacerdote coloca sus manos, aún imperfectas, aún impuras, pero las coloca por decreto, por institución de Dios, las coloca sobre ese pan. Un pan simple, sencillo, pero que ya María ha intervenido, lo ha limpiado, le ha quitado las impurezas, para que entre Dios como entró en su cuerpo, para que entre Dios como Dios entró en su corazón, y para que Dios se haga realidad en esa pureza que antes ha preparado María. Del mismo modo, cuando nosotros vamos a recibir la comunión y cuando nuestros queridos niños del proyecto vayan a recibir su primera comunión, deben limpiar su corazón, deben ordenarlo, deben purificarlo, decorarlo, perfumarlo, como así hizo María en esa gruta. Por lo tanto, pidámosle a la Virgen María que nos ayude a preparar nuestro corazón para ese momento y para cada momento, porque cada vez que vamos a recibir la comunión, por tercera vez, por quinta vez, por enésima vez, es nuevo, porque vuelve a nacer el Señor. El Señor nace en cada misa. ¿Cómo tendremos nuestro corazón? ¿Somos capaces simplemente de decir, no,
No nazcas, Jesús, en esta cueva, porque soy imperfecto. No nazcas, yo no estoy preparado. O más bien, mi deber como católico, que no debo de permitir que roben esta verdad de mi ser, esta impronta a través del bautizo que me ha hecho católico. ¿No es mi deber limpiar esta cueva que es mi corazón? ¿No es mi deber? Entonces, ¿cómo voy a acudir a un banquete y no alimentarme de este banquete? ¿Tiene lógica ir a un restaurante y no comer en el restaurante? ¿Tiene lógica? No la tiene. Entonces, cuando vamos a la misa, vamos a un banquete, vamos a comer de este pan. ¿Tiene lógica que no nos alimentemos de este pan? Cuando Jesús nos ha dicho que es el pan de vida y el que come de este pan no morirá para siempre. Por lo tanto, apliquemos el sentido contrario. Si el que come de este pan no morirá para siempre, ¿qué sucederá con el que no come el pan? Seamos francos, el que no come de este pan morirá para siempre. Nos duela como nos tenga que doler, que este dolor sirva para prepararnos. Jesús no nos dice, ni la Virgen, no vengáis, porque tenéis una gruta que no está preparada, que está llena de arañas, de telarañas, de oscuridad, de malos olores, de animales sin lavar, sin limpiar. Jesús nos dice, límpiala, limpia tu gruta, limpia tu corazón, prepárate para que seas capaz de recibir este pan que viene del cielo, porque cada vez que vienes delante de este pan, se produce ese maná que cae del cielo, se produce ese fuego, ese torbellino que llegaba hasta la Vía Láctea, que tocaba el suelo de los peregrinos, de los israelitas, que iban nuevamente en un segundo éxodo hacia la tierra prometida. Es ese Elías que enciende esa gran parrilla y cae un rayo y la enciende y purifica esas brasas. María es esa ánfora de aceite y de flor de harina que la viuda de Sarepta prepara y que no se acaba y que constantemente va a dar lugar a ese recipiente, a ese seno, a ese lugar vehicular que va a dar nacimiento, del cual nacerá y nace constantemente Jesús, que es la misa. Que en esta parte 2 del tema 4 de la misa podamos escuchar este tema junto con nuestros hijos alrededor de este fuego del amor de Dios en nuestro hogar, que se ha convertido en hogar y ha dejado de ser una gruta, en donde nazca del amor recíproco padres, madres, hijos, madres y padres, nazca este fuego que nos lleve a la misa, a necesitar del mayor fuego que es el fuego de Dios. No lo vemos, pero está. De allí sale ese fuego enorme que llega hasta la Vía Láctea, que llega hasta la estratosfera y que toca ese punto, ese sagrario que es el seno de María. Terminamos en ese lugar donde se recoge ese pan vivo. Ahí, ese sagrario, esa cajita, de allí se cumple ese milagro una y otra vez. Y ahí está vivo porque ahí se guarda una provisión encarnada del verdadero cuerpo y verdadera sangre de Dios. Ahí se guarda permanentemente y por eso allí vamos a adorar. Que consideremos todos estos elementos que hemos aportado, siempre insuficientes, porque son miles los antecedentes, miles las antetipos y antefiguras de las que podemos hablar de la misa, y que aunque hayan sido pocas las que se han mostrado, que nos sirvan como elemento, contenido para meditar y para no hacer como hizo Esaú con el tesoro, que por un plato de lentejas cambió el reino de Dios. Que no lo cambiemos nunca la misa, ni por un deporte, ni por los estudios, ni por una responsabilidad laboral, porque Él es el que nos va a dar el deporte,
nos va a dar el descanso, nos va a dar la responsabilidad laboral, nos va a dar el estudio, porque en Él vivimos y existimos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estás aquí.